Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo de un integral incorrecto donde tenemos un integrado discontinuo en el intervalo de integración. Queremos determinar si la convergencia integral o diverge. Si converge, queremos evaluar lo integral. Y si se difiere, queremos indicar si se aproxima más o infinito. Mirando lo integral, aviso como no puede parecer como un integral incorrecto, porque el límite inferior de integración no es infinito o el límite superior de integración no es más infinito. Pero si miramos al integrand aquí, aviso como cuando x igual 5, tenemos un denominador de 0, significa que tenemos división por 0, y por tanto el valor de la función no está definido, y por tanto tenemos un integral incorrecto. También podemos verificar este gráfico. Aviso cómo sería el gráfico del integrand de esta función racional donde tenemos una cinta vertical en x igual más 5. Entonces, si queremos integrar de 5 a 8, tendremos que escribirlo como un límite que se aproxima a 5 desde el lado positivo o el lado derecho. Así que escribiremos esto como el límite de, digamos, c aproximación es 5, desde el lado positivo y ahora sustituiremos c por 5 dando nosotros el integral de c a 8. Vuelvamos a escribir el integrand como 2x la cantidad de x menos 5 al menos 1 3. Recuerda si tenemos una raíz cúbica. Eso es equivalente a al poder de 1 3. Y si tenemos un dividido por al poder de más 1 3, eso es equivalente a al poder de menos 1 3. Así que aplicamos ambas de estas propiedades aquí para reescribir el integral. Y ahora, integraremos. Podemos estar pensando usar sustitución aquí, donde dejamos utilizar la cantidad x, 5. Bien, si hacemos esto, aviso como d es igual a 510. Para que podemos ir adelante y solo agregar 1 al exponente y luego dividir por el nuevo exponente. Tenemos el límite como se aproxima 5 desde el derecho de 2x la cantidad x, 5 a la potencia más 2 3 dividida por 2 3. Nuestros límites de integración son de c a 8. Pero en lugar de dividir el 2 3, podemos multiplicar el recíproco del 3 2. 2 por 3 2 igual 3, por lo que podemos escribir esto como límite, como se aproxima 5 desde el derecho de 3x la cantidad x, 5 al 2 3. Y ahora, primero sustituiremos 8 por x y luego c por x así que cuando x es 8, tenemos 3x, 8, 5 exaciemens 3, so 3 al 2 3, sustituyendo a c por x. Tenemos 3x la cantidad c, 5 aumentada a la potencia 2 3. Y ahora, determinaremos este límite de un lado. Aviso como este primer término no es efectuado por c en todo, por lo tanto tendríamos 3 por 3 al 2 3, como c aproxima 5 desde la derecha. c, 5 aproxima a 0, así que este término aproxima a 0, y por tanto el límite es solo 3 por 3 a la potencia 2 3. Si quiero en forma radical, esto sería 3x, el denominador sería el índice, la raíz cúbica de 3 cuadrados o 9. ¿Para qué podemos ver el límite existe, y por lo tanto el integral definido convertir, y su valor es 3 por 3 a la potencia 2 3. O 3x la raíz cúbica de 9. Y en caso de que te preguntes, esto sería aproximadamente 6.2403. Si quieres una aproximación decimal. Ahora si regresamos y vemos el gráfico de esta función de nuevo en este intervalo, aviso como no es negativo. Lo que significa en el intervalo de 5 a 8, el área debajo de la función, y sobre el eje x sería 3x la raíz cúbica de 9 unidades cuadradas. Así que el área de esta región sombrada es exactamente 3x la raíz cúbica de 9 unidades cuadradas.
O podemos decir que es aproximadamente 6.2403 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.